Y bienvenidos otra semana más aquí a su programa de confianza de análisis cultural, divulgación y chismecito, Conversatorio. El día de hoy estamos de manteles largos, pero primero quisiera presentarles una vez más al equipo de Conversatorio. A mi lado tenemos al señor Álvaro Leonardo Gutiérrez. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y al señor Oscar Castañeda. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Bien, Otro lunes. a secas. Un lunes Duren. más. Duren. Sí, gato, perro. Gato, perro, caballo. El día de hoy tenemos un invitado especial, la verdad es que amigos. de lujo, la verdad tenemos manteles largos, no nos vinimos más presentables porque pues somos pobres. Yo sí traigo la chida, tú sí traes la chida, lo que viene siendo la chida. Pero el día de hoy les tenemos un súper invitadazo, él es el señor Fraser MacLean, que nos acompaña desde, bueno, en este momento desde Guadalajara. Pero viene justamente desde Escocia. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es el señor Fraser MacLean? Álvaro, por favor, preséntalo como se debe. Bueno, el señor Fraser MacLean estuvo trabajando en Disney desde los 80s, más que nada. En las películas de Roger Rabbit, después en Space Jam y en Tarzan, que son como los hits, ¿no? Los grandes hits. Para que se den un topón. Mr. Fraser, thank you for being here. We are so glad to have you here. Gracias por invitarme. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Y gracias por la oportunidad de compartir algunas experiencias y historias. Y gracias a ustedes. No, thank you. No, thank you. Thank you for being here. Thank you. Mi español después de 3 años es todavía muy limitado y lucho con la gramática, entonces es poco de inglés, poco en español, pero sí, gracias por invitarme. Habla mejor que tú. Sí, nuestros escuchas pueden confirmar que habla mejor que algunos de ellos. No, los británicos, los norteamericanos esperan que todo el mundo hable en inglés y para mí es una actitud colonial. Es una oportunidad para mí aprender un idioma nuevo, una cultura nueva y es, sí, pero desde la pandemia es poco más difícil sin escuchar y mis clases en línea son en inglés y sin platicar cada día con la gente en el supermercado, conductores de Uber, es poco más difícil crecer un vocabulario, entonces, pero let's see how we Little do. by little. Yeah. Pero- Paso. Cuando ocupes, siempre podemos practicar nosotros. Tenemos muchas cosas para echar chisme. Sí. Okay. Pues justamente como comentaba Álvaro, el señor Fraser ha trabajado en proyectos muy importantes de Disney y el primero que me gustaría como que abordáramos es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película de culto que hasta estos días sigue generando seguidores, sigue generando pues como mucha atención, Sí. tanto por la forma en la cual fue No, y el hecha. hecho de que fue muy innovador en su tiempo. Exactamente, o sea, creo que sí es un parteaguas en la historia de la animación. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo terminó ahí? Entonces, en inglés. Ok, sí. So for me, Roger Rabbit was a miracle. The fact that Disney chose to hire Richard Williams, the animation director, because in 1987, when the film went into when the animation component of the film went into full production. Really the only place anywhere on planet Earth where there was a collection of animators who had kept the original Disney flame alive. Disney itself had kind of lost the plot. After Disney died in the 1960s, the quality of their feature films really drifted, and I don't think you can seriously look at Black Cauldron or Fox and the Hound and say, wow, those are as good as Pinocchio. They're not in terms of technique. Yeah. And one of the things that was a kind of signature quality of the Richard Williams studio was they wanted to be as good as Disney at its best in the 1930s, in the golden 1940s, era. 1950s.
So the way that Richard Williams achieved that for his team is he brought Art Babbitt, Grim Natwick, all these people who had worked on Snow White, and they came to London and shared their knowledge and skill and experience with the artists, not only working with Richard Williams, but animators like Richard Purdom and all these people. And when I started in the film industry in Scotland, we had no animation, and we also had no opportunity to learn creative or artistic skills for movie making. I couldn't train to be a production designer, couldn't train to be an art director, couldn't train to be an animator, so I trained as a film editor. Do you want me to pause so you can translate some of this? Or? Yeah, give me 1 second just to translate to our audience. Básicamente, el señor MacLean nos comenta que pues trabajar en Roger Rabbit fue un milagro, porque en ese momento en el cual se estaba realizando el director Richard Williams, estaba buscando lograr concretar el estilo de Disney que se había perdido después de la misma muerte de Disney. Y se podía ver justamente en lo que eran las producciones de ese tiempo, el cómo había decaído, el cómo habían pasado a otro punto, y lo que este director quería era volver a esa calidad de animación. Sí. El señor señor Fraser nos comenta que también pues cuando él estaba en Escocia no existía la parte de animación, entonces lo que él intentó fue justamente como empezar como editor de film. Sí, de video. Editor de video. Ready. Yeah, okay, gracias por traducir. No, thanks to you. Thanks to you. So en Escocia, como estudiante mismo, mis maestros en la escuela de arte me dijeron que mis dibujos eran demasiado aburridos y tradicionales. Me dijeron que necesitaba tener un estilo y producir un trabajo que fuera más cool. So I had 3 whole years of being told my drawing was shit, basically. And I think it's amazing, your drawing. I didn't want to stop doing the traditional life drawing perspective, chiaroscuro is still life, because to me it was like a musician practicing scales, or an athlete keeping the muscles trim, or a dancer being, that's what you do. Yeah. But the artistic community in Scotland, kind of self-appointed, and all over the world, were saying, oh no, we have evolved past the art of the Renacimiento. So when I applied to work on Roger Rabbit, I didn't even send them any artwork. I wrote to them saying, can I work in your cutting room? Ok. Casual. Básicamente nos comenta que durante ese periodo, cuando estaba estudiando en Escocia, los maestros le comentaban que pues tenía que tener como un manejo distinto de sus dibujos, porque no eran aburridos, eran pues sí, ¿no? Muy tradicionales. Muy tradicionales. Ajá. Pero pues nos comenta también que pues para él el trabajar con este tipo de dibujo es como estar practicando constantemente como un atleta, es seguir practicando, es seguir mejorando a través de este estilo clásico que se ve muchamente. Se ve, ya, de la gramática también es mala para mí. No, pero se puede... Yeah, no, go on. Entonces, I thought the best way I could become involved in the movie, when they advertised that they were looking for people, they advertised that they were looking for great animation personnel, and I didn't have any animation experience, but I did have years of film editing and sound editing behind me, and I thought maybe that's the way I can get involved. So that's what I wrote in. I said I would like to work in the film editing side, and I didn't get a reply. But it was possible to find the telephone numbers, so I called up, and they put me through to Don Hahn, who later, produced Lion King and Beauty and the Beast, but he was very, very young at the time. And he was sent to London to manage everything. And he basically took my letter out of the trash can. And he said, well, we didn't reply because we don't need anybody in the editing room, but
it says here you spent 4 years at art school. Can you draw? Ok. Cristo. Bueno, la mejor manera como para entrar a la película fue mandar una carta en la cual pues decía que quería entrar en la parte de edición. Tenía toda esta experiencia en edición de audio y video. La cuestión es de que nunca le contestaron pero en ese tiempo se podían como encontrar los teléfonos. Entonces llamó y justamente al productor que en ese momento pues era bastante Don Han, era bastante joven en ese momento, que posteriormente pues realizaron El Rey León y otras grandes producciones que ustedes aman, que tal vez les suenen familiares, ¿no? Y de La Bella y la Bestia, o sea, fue como muchas cosas. Y comenta que lo que hizo fue como sacar la carta de la basura, literal, y sí como de, mira, aquí dice que tienes 4 años de experiencia en la escuela de artes. ¿Sabes dibujar? Y entonces, pues, el señor Fraser dijo, sí sé dibujar. So I said, yes, I can draw. And his next question was, do you have any traditional drawing? Do you have life drawing, perspective? All the things that I really enjoyed that my tutors told me were too boring traditional. And I said, yeah, I have lots of that work. And he said, do you know where the district of Camden is in London? Because Camden was the part of London where they were making the movie. And I was living south of the river. And I said, yeah, of course I know where it is. So 2 hours after that telephone call, all the artwork that my art school tutors told me was shit got me hired by Disney. Okay, well, that escalated quickly. Sí, ya, that escalated quickly. Justamente le comentaba el productor Don Ham que si tenía experiencia en cuestiones de dibujo de perspectiva, en dibujo clásico, y entonces pues le dijo sí, porque justamente era toda esta parte que los profesores le habían dicho que es aburrido, que es tedioso, y era pues justamente lo que él siempre amó dibujar y lo que ellos necesitaban para la producción de esta película. Entonces le comentó de ir a una zona que estaba al sur de Londres, y él dijo sí, conozco bien, y poco después, pues fue cuando los contrataron en Disney, así súper casual. So the first day, I went up to the studio and I took my portfolio of artwork, which had been sitting under my bed for 4 years, and I dusted it off and I took it to Don, and he went through the drawings himself and then picked up the telephone and called a guy called Chris. I had no idea who Chris was, and he said, Chris, I think I have somebody here who could help you in the special effects department. And I didn't know what they were talking about because I really didn't know what the film was. I knew it was going to combine live action and cartoons. So this guy came into the room and his name was Chris Knott, and he was the guy who designed the system that made the cartoon characters look one frame at a time, 3-dimensional. And everybody used to smoke cigarettes the whole time back then. So he was standing looking at my artwork and just going, yeah, can you start on Monday? And I was like, can I start doing what on Monday? Like, oh, turn up and we'll explain it to you on Monday. And I had friends I had been working with in London when I was still editing, and they knew I had a job interview that day, and we met for a beer in the evening, and they went, how was your job interview? And I said, I think I just got hired by Disney. And they kind of went, Disney in America? And I went, no, Disney in Camden in London. And they said, but you, and I said, yeah, I went to art school. I think I've been hired as an artist, but I start on Monday. And they just went, like, sitting with their beer going, really? Like, so I turned up on the Monday. El primer día que justamente le dieron ya la cita, llevó su portafolio. Entonces, justamente por teléfono llamaron a un tal Chris. Él no sabía quién era este Chris. Entonces, llega, que era solamente sabían que era el encargado como de efectos especiales. Entonces, de pronto llega este tal Chris, que resulta ser Chris Knott, que nada más y nada menos es uno de los desarrolladores de efectos especiales que mezclan la parte 2D con live action. Sí. Solamente como para dar idea
del momento. Entonces, justo en ese momento, pues estaba fumando un cigarro, mientras revisaba el portafolio, y decía, sí, puedes empezar el lunes. Y el señor Fraser de, ¿empezar qué el lunes? El lunes te digo. Entonces ese mismo día fue a ver como unos amigos estaban tomando una cerveza, y justamente le preguntaron, oye, ¿y cómo te fue en la entrevista? Pues creo que me acaba de contratar Disney como artista. Y sus amigos de, ¿qué? ¿En serio? Ajá, pero en América, ¿no? Disney, aquí, en Londres. So on the Monday morning, there were many artists. There must have been about 7 or 8 of us in different departments as starting on that Monday morning. And the first thing they did was they gave us like a cup of coffee, and we went into a screening room. And they had produced, to show Steven Spielberg and Robert Zemeckis and the Amblin and Disney executives that this technique could work, they had created test footage of an actor dressed as Eddie Valiant and Roger Rabbit running down an alleyway under a red flashing light, knocking over trash cans. And when you watch the movie today, we have more sophisticated computer technology for modeling and lighting animated objects in the computer. But you have to remember that in 1987, nobody had seen anything like this, and we hadn't seen anything like it. And we watched it, and then the lights came on, and there was a room full of people with their coffee cups just going, like, completely frozen, just going, what was that? And also, like, we're supposed to help make it look like how? What? So we went in just thinking, there is no way we're going to be able to do this, because none of us knew what the technique was. Lo primero que les dieron justamente al llegar el siguiente lunes fue justo una taza de café, ¿no? Y pasaron una prueba de escenario, de cámara, ¿no? En la cual estaban pues justamente los productores y también pues, Spielberg, CMX, nada más, ¿no? Nada más. Barato. Sí, solamente. Y los actores que iban a realizar como la prueba. Entonces, en este momento, pues empezaron justamente con una luz. ¿Cómo explicarías el proceso, Álvaro? Un poquito. Pues, no sabría decirlo. Sí, es que justamente pues es una luz parpadeante en el escenario, en la cual pues justamente daba como esta parte de distancias, ¿no? Y de espacios. Entonces, lo que comenta el señor Fraser es de que, pues evidentemente ahora ya hay más tecnología que se utiliza para realizar las animaciones y para realizar como tanto el motion cap y un montón de cosas. Pero en ese momento, pues no había nadie haciendo eso. Y lo parte importante es de que justo en ese momento, pues todos con su café estaban así, totalmente anonadados al respecto. Entonces, y pues de estas partes importantes es esa, cómo avanzar la tecnología, pero que en ese momento nadie más lo estaba haciendo. So the two Disney films that were probably most famous for combining real performers and cartoons were Mary Poppins and Bedknobs and Broomsticks. Yes. But in both of those films, the combination of those two elements was limited to particular fantasy sequences. So you would go to a magic island, or you would go under the ocean, or in Mary Poppins, they jump into a painting on the sidewalk, and when the human beings appear in the magical world, they brush off all of the chalk dust, and suddenly they are wearing very brightly colored costumes, and they are very heavily lit. So the way that they could hide the join between the real people and the cartoon characters was to take the real actors and make them look flat. But what Roger Rabbit was going to do was totally the opposite. They were going to take the cartoon characters and make them look entirely three-dimensional, so that they had lighting effects on them, and they cast shadows on the ground and on the wall and on each other. And the way they were doing that was with a pencil on paper, one drawing at a time, one layer at a time, sometimes as many as 6 or 7 layers on Jessica Rabbit, 24 frames a second. And when we found out that was what we were going to do, we just thought,
okay, we'll probably get fired. Like we're not going to be good enough to do this. So we went in expecting not to last in the job. Pues básicamente el trabajo de Disney para mezclar actores reales o actuaciones reales con procesos en 2D, con animación 2D, se había dado también antes en producciones como Mary Poppins. Pero estos se limitaban justamente como a, uno, procesos fantásticos, y dos, situaciones en las cuales pues hacían que los actores reales se vieran planos, solo fueran como procesos frontales. La idea de Roger Rabbit era hacer que las caricaturas se vieran tridimensionales. Y con movimiento, con más vivas. Ajá. Y el proceso de esto era justamente, como dice el señor Fraser, con un lápiz y papel. Nada más. Sí. O sea, y lo más retador de este asunto era de que también ellos pensaban de, no sabemos cómo lo vamos a hacer y esperamos que no nos despidan y que tengamos lo que se necesita como para mantener el trabajo. Sí. And the other thing that they chose to do, and Richard Williams encouraged them to do this, was they chose to move the camera. And if you watch Mary Poppins, or if you watch Bedknobs and Broomsticks, or many of the early, I mean, people have been combining cartoons and animation since we've had movies, since we've had, you know, the Fleischer brothers were doing it, the Disney brothers were doing it in the 1920s, but there were always very tightly held camera positions, or the camera could go a little bit to the left or a little bit to the right, but it could never go into the space and explore. And Richard Williams said, we can do that too. So the way that we did that, before we had access to any computer technology at all, we got a large photographic enlargement in black and white of every frame. And the first thing we had to do was trace the perspective, because when the camera moves, the perspective changes on every frame. So we had to do this on animation desks that were designed to backlight very thin drawing paper, not very thick photographic paper. So we had to constantly top light for reference and backlight for animation, and it took forever just to do a single drawing. El proceso, otro proceso que ayudó muchísimo fue el movimiento de cámara. Si bien en otras producciones se limitaban justo a mantenerlo rígido, en este momento se tenían ciertos movimientos, ciertos deslizados que ayudaban a que pues esto se viera más orgánico. Algo que se me pasó en la parte anterior fue que a veces usaban hasta 7 frames o algo así por minuto de un dibujo entero completo. Sí, eran varias capas sobre eran varias capas, sombras y todo. Exactamente. Y justamente lo que les daban era primero como tener una prueba de movimiento en blanco y negro, y para tener como un acercamiento a la perspectiva. Uh-huh. Y justamente ya sobre este tipo de cosas ya empezaban ellos también a hacer como la cuestión de luces y demás, que tomaba muchísimo tiempo, o sea, tardaba toda la vida, ¿no? Porque justamente era hacer uno a uno de cada uno de estos cuadros. Estos cuadros, sí. So one of the most surprising and terrible things once the movie was finished and it was a big success was that we had to sit and listen to Industrial Light and Magic, or ILM, take all the credit for the work that Chris Knott had done in designing this technique, and all the credit that Chris Knott and John Leatherbarrow, who was the camera operator, at the beginning of Roger Rabbit, they had to send detailed explanations and diagrams over to ILM in America to say, this is how this works, this is how we're going to do this. And a couple of weeks later, ILM cut the top off the paper and transferred it onto ILM note paper to make it look like it was their idea, and then they sent it back to London. And in the DVD commentary, you hear an ILM guy going, yeah, and then ILM added the shadows. And I'm like, you guys did not add the shadows. We added the shadows, and you did the compositing on the shadows in America. And when they accepted the Academy Award for Visual Effects, they didn't even mention Chris Knott's name when they accepted the Visual Effects Oscar. So every time I have the opportunity to talk about this, I try to make sure that everybody knows that the guy who did all the hard work on making that technique so magical and so successful was Chris Knott. ILM did some wonderful work, but they didn't do a lot of the work that they
wanted everybody to believe they had done, which was you all don't done have on credits. paper by hand in London. Una de las cosas más sorprendentes y aterradoras de este proceso fue que sentarse y ver que Industrial Magic Into Light and Magic. ellos tomaron el crédito sobre el proceso de animación de este tipo de secuencias. Entonces, lo que nos comenta el señor Fraser es que justo ni Chris Knott ni realmente los involucrados del equipo de efectos especiales recibieron ese crédito. Entonces, incluso lo que nos comenta es de que cortaron incluso los mismos créditos de los, pues sí, de todos los procesos. No se les daba a ellos. Y Industrial Magic, ellos se enjaretaban, se enjaretaban todo el hecho de que, a pesar de que decían, no, sí pusimos las sombras y todo, y decían, no, ustedes no pusieron las sombras, nosotros pusimos las sombras, nosotros pusimos la idea, y ustedes solamente están haciendo como tal la postproducción de alguna manera ya en Estados Unidos. Y algo que le interesa mucho al señor Fraser es de que se sepa, ¿no?, el trabajo que hay detrás, que hubo detrás, y el talento de las personas que estuvieron implicadas también, y que las ideas pertenecen también justamente no a... No Industrial Light and Magic, sino a Chris Knott. Exactamente, estos procesos. And every time they release a new version of the movie, I listen to the commentary, and the last one I think was when it was released on Blu-ray, and at the very last minute, just before the credits, the ILM guys are, loving how clever they all are and saying, yeah, oh, and of course there was that guy we should mention, that animator in London, Chris Knott. And I went, yeah, there was Chris. There was also a room full of about 24 other people in there who did that. And recently, a YouTuber put up there's a great sequence on YouTube called Bumping the Lamp. And it's all about the sequence where Eddie Valiant and Roger Rabbit are handcuffed together and they're sawing through the handcuffs, and there is a moving light source. And Chris and I, not Chris Knott, but Chris Jenkins and I, the lead animator, we did all the work on that with a team of in-betweeners. It took 6 weeks to do the work on that. And even the YouTuber who's saying, like, this is the most important scene in the movie and this is an example of going to the extreme of everything that is difficult about this technique. And then they put up a picture of a bunch of the character animators. And I'm like, the character animators had nothing to do with this. They were just saying, like, oh, the animators had a hard time. I'm like, yeah, the special effects animators had a hard time, not the character animators. Where did you get the picture of the character animators from, too? So there's still all the wrong people getting the credit for that, even all these years later. So thank you for the opportunity to set the story correct. No, I think once again, thank you. Lo que comenta es que cada que hay una versión nueva, el señor Fraser intenta como escuchar los comentarios de los DVDs. La última que pudo ver fue la de Blu-ray. Y justamente como que al final hay un comentario de, sí, claro, un sujeto en Londres también nos ayudó, ¿no? Sí. Cuando en realidad, o sea, a pesar de todos estos años, finalmente se le da cierto crédito. Pero cuando en realidad, pues justamente no solamente fue Chris Knott, sino también todo el departamento de animadores de efectos especiales. Y una de las cosas también como complicadas es de que de pronto dicen, comenta de un video en YouTube sobre la iluminación en una escena. Exactamente, la iluminación en una escena, en la cual pues este youtuber comenta, pues es que esta es la parte como más importante de la película, es justamente la escena de Bumping the Lamp. Esta escena... pues justamente toda la parte de iluminación, toda la parte de secuenciado, les tomó semanas poderlo hacer a Chris Jenkins y al señor Fraser para poder realizarlo, ¿no? Y entonces comenta así como de, bueno, pero es que los animadores de personajes tuvieron un momento difícil para hacerlo, y cuando no, los animadores de efectos especiales fueron los que estuvieron ahí sufriendo, porque pues justamente era un proceso nuevo. Sí. Entonces es increíble realmente toda la cuestión, no sé, yo estoy así como bien volado. ¿Tienes alguna pregunta, Os? No, todo perfecto. Sí. Sigan. Continúen. Gracias por traducir. I'm aware you guys may have some... I'm sorry my time is a little limited today, but do you guys have questions about Space Jam or Tarzan as well? Any of those things that you want to talk about? Or because I'm happy to cover some of that too, if you like. I can talk about Roger Rabbit for days. So I know, and I will love to hear about Roger Rabbit for days. El señor Fraser comenta que puede hablar sobre Roger Rabbit por días, y nosotros quisiéramos escucharlo también, pero tenemos un poquito limitado el tiempo. Lo que sí es de que
me gustaría más. Hay algo, there is something that I really find unique in this history is like you were hired as an artist. That's And right. I think for this perspective is that was for get loyal to your principles and the thing you love. No, don't let go the classical drawing. Don't let go that kind of things that you love. What recommendations you can give to the artists that I know many of us are frustrated that So, we entonces, can por ejemplo, poder de computadores es muy limitado sin este otro conocimiento de observar. Y aquí en México también 3 años como profesor en Noruega antes de vivir y trabajar aquí en México y con mis alumnos estudiantes en Escocia, en Austria. Siempre mis estudiantes tienen miedo de hacer imágenes que no son perfectos. Artwork that doesn't get likes on Instagram. The people who are liking your artwork on Instagram don't know shit. And they are telling you how wonderful you are, even when the artwork in industry terms is not great. If I visit a campus anywhere in the world today in 2022, and this happened in December, I spent 2 days mentoring young Mexican animation students who brought their artwork for me to look at, and they would say, will you look at my sketchbook? And I open it, and it's not a sketchbook, it's a copybook. Every page is a copy of anime or manga or American or European, and I don't see any drawings of their neighborhood, their family, the trees outside the window. And animation is not about other animation. Animation is about life. Yeah. And there is a huge opportunity here. There's a lot of talent in Mexico and a lot of technical ability and a gigantic fear of drawing from the real world. And that is not the fault of the students and the young people, it's the fault of the education system. Because in our primary and secondary schools, we treat making pictures and images as a pre-literate skill. So after the age of 5 or 6, when you learn to read, write and count, then stop drawing, because drawing is not real work. So between the ages of 5 and 15, a lot of people are not being encouraged to acquire skills in three-point perspective or anatomy, because it's not considered real work. Yeah. And that attitude has to change, because if the true potential of the talent pool around the world is going to be realized, we need to re-establish a respect for traditional drawing and painting and sculpting skills. and artistic that's skills. the way forward. Yeah, and we have to stop being so scornful of image making as it's not real work. Bullshit. It is real work and it's extremely important. And it's important not just in entertainment, it's important in science, research, urban planning, all those things. I agree. I agree. We agree. Básicamente le preguntaba como al señor Fraser qué recomendaciones daría como a estos artistas, ¿no? Que se preguntan acerca de cómo generar, ¿no? Esta parte, ya que él fue, mira, justamente nos está enseñando un poco de sus dibujos. And I guess those are from this week, I guess, ¿no? I draw, if I can draw every day, I try and draw every day from life, mainly from musicians, so that todo en animación todo es movimiento. Y tienen miedo, si tenemos miedo de hacer imágenes de movimiento, ¿cómo hacer movimiento? It's, we have to be able to capture and record all of the things that we see. Otherwise, we're just copying work that somebody already created. And the reason that their work is so good is they are going out and sketching from the real world and the real environment. That's what gives it that quality. But we can't just copy other people's work. If I want to see Japanese work, I'll go to Tokyo. I want to see Mexican work. I want to see what's happening in your neighborhood. Yeah. Okay, lo que comenta el señor Fraser es de que pues muchos de los estudiantes de pronto que se le acercan o que llegan a pedirle un consejo acerca, oye, por favor, ve mi sketchbook y demás, y tienen mucho miedo de pronto como a enfrentarse a este mundo
porque no hacen imágenes o no les han dicho que hacen imágenes que dan likes, ¿no? En Instagram. Y pues justamente lo que comenta es de que la gente que le da like en Instagram a las imágenes normalmente no sabe nada, ¿no? Entonces, cuando va a los campus y ve como estos sketchbooks, pues él se sorprende mucho de que al final lo que está viendo son copias, ¿no? Copias de anime, copias de animación norteamericana, ¿no? Y realmente él lo que tiene como un stand muy, muy fuerte es de que al final la animación es la vida, la animación es justamente el movimiento afuera. Y cuando que el gran problema aquí es de que no se le ha dado como cierto apoyo a las habilidades artísticas, y el gran problema no es culpa de los estudiantes por estar copiando, sino el problema es el sistema educativo, que justamente genera pues estas partes de habilidades como leer, matemáticas y demás, pero no hay como un apoyo a dibujo porque dicen es que no es un trabajo real. Y el señor Fraser comenta, es un trabajo real y es sumamente importante en muchísimas áreas, como la parte científica, como justamente, sí, si bien hay una gran área en la parte del entretenimiento, pero las habilidades artísticas se aplican en muchas otras áreas y se debe de trabajar por tener como un mejor desarrollo y apreciación de las mismas y sobre todo reconocimiento, porque claro que sí, es un trabajo. Y por lo mismo, los estudiantes no deberían de tener miedo a buscar lo que está allá afuera. Lo que comenta el señor Fraser es de que, pues es que si yo quiero ver como animación o algún tipo de ilustración japonesa, pues me voy a Tokio. Pero ahorita yo quiero ver lo que está en México. Yo quiero ver justamente lo que está pasando con tu vecino. Quiero ver tus dibujos. Lo que nos enseñaba sus dibujos, y él dice que pues él dibuja todo el tiempo. Todo el tiempo está justamente en el momento, y es no tener miedo de salir. Digo, sí hay miedo porque hay una pandemia, pero fuera de la pandemia no hay que tener miedo como a salir y explorar el mundo para ver cómo está el movimiento allá, ¿no? La animación al final es eso, es aprender a capturar estos movimientos, aprender a capturar la vida. Señor Fraser, ya como por último, esto creo que fue como una increíble puesta, ¿no? O sea, sí. Y también para mí, que es importante, que es muy inspirador, es que, por ejemplo, si platicamos de Coco y el libro de la vida, entonces Coco es maravillosa, es una película fantástica, pero it looks exactly like every other Pixar movie. ¡Sí! Like ¡Gracias! like Cars. ¡Gracias! Okay. But if you look at Libro de la Vida or Maya y los Tres, it's like being inside Jorge Gutierrez and Sandra Equiwa's heads for 90 minutes. Now that takes huevos, that takes cojones. You want to, if you're going to create new animation art and new animated stories, look to the world you live in and look to the culture that gave birth to you. And you have such richness and diversity of culture, all of the traditionals, the Huichol, Nahuatl, Maya, throughout Mexican history, and that is something that is very immediately reflected in the aesthetic of Jorge Gutierrez and Sandra Equiwa's design work in these movies, and many other artists too. And if you look at the work of Photosynthesis Media, you look at Un Disfraz para Nicolas, you look at El Ángel en el Reloj, and I don't see any other animated feature film company in the world making movies about childhood cancer or making movies where the hero is a 10-year-old boy with Down syndrome. There is such bravery and intelligence and daring in what is happening in the animation culture here in Mexico, and I really want to encourage young people to get their experiences onto the screen. And I understand why they're impressed by Korean animation or American animation or Japanese animation, but what matters when I teach history of animation is not the past. The people here in Mexico I'm talking to are the next chapter of animation history. It's a living thing. And to carry that forward and let the world know, I know what Japanese animation looks like. I know what American animation, North American animation looks like. The people that were you guys, in 10 years' time, when people are talking about Mexican animation, it's your artwork they will be describing. So it needs to be something that has your experience and your heritage
imprinted in every frame. And that will only happen if people start to walk out the front door and look out the window and observe and take whatever it takes out into the world just to capture what is really happening. Ay, quiero llorar. Yo también. Básicamente lo que comenta el señor Fraser es el hecho de que si tú ves el libro de la vida y tú ves Coco, sí, Coco tiene lo que quieras, pero se ve igual que las demás películas de Pixar, a lo que dije, sí, y Coco, te hablaremos después de ti, luego te veo. Además es pues una perspectiva pues extranjera. Sí, extranjera, ¿no? Entonces, ¿no? Que en cambio, si ves el libro de la vida o Maya y los tres, pues es como estar durante 90 minutos por la cabeza de Jorge Gutiérrez, ¿no? Y Sandra Kiwa. Entonces es increíble cómo ellos balancean la parte de su herencia, ¿no? Y es justamente lo que el señor Fraser como que apoya muchísimo a sus estudiantes cuando ven la parte de historia de la animación. O sea, entiende por qué están tan emocionados y tan iluminados a partir de, inspirados por la animación coreana y japonesa, pero pues al final toda esta cuestión es una situación viviente, ¿no? Entonces, aunque entienda el hecho de dónde vienen como todas estas influencias que lo hemos hablado en otros programas, de hecho, justamente pues el apoyo es el hecho de que nuestro arte también debe tener mucho de nuestra huella y nuestra herencia y nuestra cultura, exactamente, y es por eso que justo el señor Fraser como apoya mucho a que no tengamos miedo a buscar estos otras salidas, estas dinámicas que vayan hacia nuestro propio arte, y que o sea, que justamente hay estudios en México, lo que le llama mucho la atención es que hay estudios que en México que tratan acerca de donde el héroe sea una persona con síndrome de Down o hablando sobre niños con cáncer o cosas así, o sea, hablar de eso, hablar de ese tipo de temas es tener como huevos para poder agarrar tu arte y llevarlo, ¿no? A donde quieres que vaya, ¿no? A donde llega, a donde tope. Quiero llorar, entonces vuelvo a lo mismo. Es también muy importante enseñar no solamente las habilidades creativas y las habilidades técnicas, sin otro conocimiento de negocios para estas industrias. Es totalmente imposible crear industrias, empresas, estudios realmente competitivas. Y es importante para nosotros, para las universidades, crear cursos, carreras necesitamos abogados de contratos, necesitamos productores, y without that side of the industry, what a lot of people don't appreciate is where is the money? The money is not in the work. In the longer term, the money is in the ownership and control of intellectual property. And at the moment, people get all excited about a big streaming service or a big studio coming here and financing your work. But they will take 95% of your IP in exchange. And if you look at Roger Rabbit or Tarzan or Space Jam, those movies are still making money. I don't see shit from any of the profits that carry on with that, because my contract was to work a certain number of hours each week until the movie was finished, and then I don't participate in any of the profits. But if I belonged to the Screen Actors Guild and I was a voice actor, I'd still be getting money every 6 months. And what we need for the Mexican industry es también muy importante asegurarse de que la gente quiere venir aquí en México, no porque los artistas y los técnicos sean baratos, sino porque son buenos, con habilidades de primer nivel, de clase mundial. Because if your working relationship is based on being cheap, the minute somebody else will offer the work for less, the work will go. And you want the relationship to be built on the quality of the work, on the trust between the people, and on the building of the teams over the longer term. So we need to have that understanding too. El punto importante de la parte en inglés que comentaba el señor Fraser es de que el lado malo de la industria es pensar de que justo se ocupa en esta parte de negocios, y ¿dónde está el dinero? Pues básicamente la propiedad intelectual. Al momento, pues justamente los dueños de los derechos son los que siguen haciendo dinero, son los que siguen teniendo como toda esa parte todavía en este momento, y que pues los artistas fueron contratados justamente por cierto número de horas y ya, de ahí no vuelven a ver nada.
Y ese tipo de cosas son las que también hay que empezar a cuestionar e intentar cambiar. Se necesitan abogados, se necesitan un montón de otras áreas especializadas en la parte de, pues, si queremos generar una industria. Y una parte súper importante es de que la relación del trabajo no debe de ser, o si las productoras o si las servicios de plataformas vienen a México a buscar talento aquí, no es para que sea barato, es porque nosotros somos lo suficientemente buenos y sabemos que somos lo suficientemente buenos. O sea, sé que hay un montón de gente allá afuera que es muy buena en su trabajo. Entonces, la idea es de que pues nos conozcan por ese tipo de cosas, por ser una buena, por la calidad y la confianza que se puede generar como artistas y no porque somos mano de obra barata. Sí. Pues creo que se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo, según teníamos un montón de cosas que ver, pero... Let's do a part two. Let's do a second one and carry on the conversation. We'll be glad to do that. Before we finish part one, can I finish on one important note? Yeah. So this week we had the International Day, Women's Day, and many students have spoken to me about shows like Arcane and Love, Death and Robots. I hate Arcane. I think it looks absolutely beautiful, but I am sick and tired of violence of all kinds in popular culture. I don't think it takes us anywhere if our stories are driven by either violence or magic. The problems in the world that we need to face up to and that we need to solve cannot be solved by either violence or magic. Harry Potter's wand or a ground-to-air missile are not going to solve anything. And if you look at the credits for the first series of Love, Death and Robots, there were, I think, 18 episodes, 23 directors, only 2 women. In 2022, that is not acceptable. And we have Mujeres en el Mundo de Animación Mexico now, studios like Cassiopeia that are entirely driven by women creative and women producers. But the opportunity here in Mexico is not just to duplicate the North American industry or duplicate the Japanese industry. It is to build a kinder, better, more compassionate industry here in Mexico, so people are not working 18 hours a day and sleeping under their desks, so that the professionals who work in the industry do see their children and do get the opportunity to have a family life. And I think that what we need to remember is that much of the history and much of the success until now of the animation industries all around the world is very male and very white, and that's over. We need, and I say that as a white guy, I've seen all the video games and all the movies and all the TV series that white guys can come up with. I'm not interested. I want to see what the widest possible range of creative writing and design can provide for the future. And at least 50% of that has to come from women in Mexico and women in Latin America, because they represent more than 50% of the population. And until we point ourselves in that direction, the best we can hope to do is copy the broken model that exists in other parts of the world. And I don't see the point in copying a broken model. I think we can do something better. Pues justamente nos comentaba el hecho de que hace poco fue el Día Internacional de Mujer y que hay un punto importante. O sea, hablaba, por ejemplo, de Arcane, que es una serie pues muy bella, ¿no? De la forma de animación. Técnicamente hablando. Pero al final el señor Fraser ya está como muy harto de toda la parte de la violencia, ¿no? Si bien él no cree que la violencia resuelva nada, de hecho no, ninguno de nosotros cree. Creo que no creemos, nadie de nosotros cree eso. Y lo importante es de que el mundo no se va a resolver con problemas, con situaciones mágicas, sino realmente es a partir de pues acciones. Hay que lidiar con las cosas. Exactamente, acciones concretas. Y por ejemplo, otro show del que nos hablará Love, Death and Robots, que en los cuales de todos los directores solo había dos mujeres. Sí. Entonces es inaceptable que en 2022 todavía haya estos asuntos, ¿no? Exactamente, así como algunos estudios, por ejemplo, como Cassiopeia, que tiene justamente pues esta predominancia de mujeres animadoras y haciendo un trabajo de calidad que se está generando.
Y lo importante de esto es de que si queremos cambiar este tipo de circunstancias en las cuales vivimos, en las cuales tenemos la producción clásica del sujeto blanco, ¿no? Heteronormado, que nos sigue vendiendo lo mismo, y que el señor Fraser dice, lo digo yo como un sujeto blanco. Así, o sea, yo lo sé, pero aún así yo entiendo que al final la diversidad es muchísimo más grande y no podemos seguir copiando industrias como la estadounidense o la japonesa, que siguen explotando a los trabajadores, que siguen no dando los servicios ni las prestaciones necesarias, y que además no están dando ni la oportunidad ni el reconocimiento a los artistas que tanto se merecen. Entonces, una de las mejores formas es de que hay un montón de talento aquí en México, hay un montón de mujeres trabajando muy, muy fuerte y muy bien en esta industria creciente, ¿no? Entonces es importante que a partir de estos momentos pues también tomemos en cuenta, ¿no? El hecho de... Sí, no, I've shared, sorry to interrupt, there is a quote from the writer Ben Okri, and he says, a people are as healthy and confident as the stories they tell themselves. Sick storytellers can make nations sick. Without stories, we would go mad. Life would lose its moorings or orientation. Stories can conquer fear. They can make the heart larger. And we need to recognize the power in our hands as storytellers and deliver material that encourages kindness, not vengeance. And so much of the narrative in video games and feature films and superhero things is vengeance. And that gets us nowhere. And I think we need to open ourselves up to a new generation of storytellers and designers. And we've been living alongside them all the time. And they are the women who have been excluded historically from the creative and decision-making roles in the industry. And the way forward in Mexico is for the equality in all areas for there to be something different and more productive here in Mexico. I have to go. It's so kind of you to invite me, and I look forward to part 2. But thank you for doing the show, and thank you for inviting me to be your guest. Thank you, Mr. Fraser. Thank you. Yeah, we are going to get ahead for the second part because we already have a lot of questions and things. But good luck, and thank you to be here. Thank you for your words. Something else? Yeah, we are very grateful for you. Yes. Yeah, thank you. Yeah, we'll chat later. I look forward very much to seeing the work that you guys are busy with just now, because I love all the older stuff, and I love watching old movies, and I'm much more interested in what you guys are going to be doing in the future. So I'm looking forward to seeing whatever you're working on soon. Yeah. You will be proud. Thank you. See you. Take care. Nos vemos. Gracias. Bye. Bueno, Oscar, ¿te gustaría hacer justo para la última traducción de lo que queda el señor Fraser? Nos dejó una cita. ¿No? ¿No quieres? No, es cierto. Sí. No, nada. Nos mencionaba que espera, bueno, que está ya listo, ¿no? Para hacer una parte 2, que esperamos poder hacer una parte 2 de esto pronto. Y que también está esperando ver lo que vamos a hacer en el futuro, y nosotros también estamos esperando. Sí, me siento inspirado, me siento que quiero, Dios, así, estoy así. Se los dije. Tiene el poder. Tiene poder. Nos dejó una reflexión muy bonita, el hecho de que, pues, decía, no, o sea, en México y en el mundo, y eso no es un comercial, pues justamente las mujeres y las minorías han sido como muy discriminadas y resegadas, ¿no? Dejen tú del trabajo en general, o sea, del trabajo creativo del mundo, todo. Entonces, es un mundo complicado en el cual vivir, y justo la idea es empezar a pensar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Es muy importante esto que dice, o sea, no podemos seguir copiando como modelos de otros lados. Sí, no podemos seguir siguiendo lo que otras industrias hacen. Exactamente, que está horrible. Sí. Entonces, luego por eso se mueren los mangakas, entonces. Exacto. Sí. Hay ejemplos muy recientes, ¿no? Está Blizzard, que tuvo muchas controversias y toda explotación laboral, abuso sexual, entonces. Pues, sí, o sea, es todo muy feo. Sí, son cuestiones sectarias, pero lo que nos dejó fue una bella cita del señor Ben Okri, que básicamente, ¿podrías traducirlo, Oscar? No alcanzo a leer. No alcanzo a leer, ok. Bueno, la voy a traducir yo y voy a intentar no regarla, pero básicamente dice:
¿qué? As people are as healthy and confident as... Las personas son saludables y tienen la confianza de acuerdo a las historias que ellos cuentan. Ujú. Una persona o una persona enferma Puede ser una nación enferma. puede enfermar a una nación. Entonces, sin esas historias podemos terminar en la locura. Ajá. La vida se puede perder Puede perder la orientación. Ajá. Pero también las historias pueden conquistar el miedo y pueden hacer que el corazón crezca. Harmon Hall, patrocínanos. Por si gustan. Super English. Sí, exactamente, éxito. De Ben Okri. Vamos a intentar dejarles esta cita por aquí en algún lado. Voy a buscarla. Y pues nada, se nos acabó el tiempo. Teníamos un montón de otras cosas que poner, pero el chisme se puso muy bueno. Sí, Ya vamos, intenso, ya vi a Jaycee viéndonos en el en el video como de cámara ya me quiero ir a mi casa. Saquen. Pero pues les agradecemos muchísimo. Álvaro, vaya, Tacubaya, rifadísimo el invitado que nos trajiste. Para que vean la calidad de relaciones públicas que se manejan aquí en Conversatorio. ¿Para cuándo Ramón Arellano? No, ¿verdad? Eso va a estar difícil, hijo. Pero pues nada, espero que les haya dejado mucho. Ya saben, no copien a las otras industrias, trabajen por sus sueños, aférrense. Creo que eso es lo más chido. O sea, creo que, evidentemente el señor Fraser, como ya dijo, pues es una persona blanca, pero sean incluyentes, hagan buenas historias incluyentes. Sí, pero pues eso vean el mundo real. No tiene nada que limitarlos, ¿no? O sea, al final, más bien ustedes sean fieles a ustedes mismos y nada, hagan arte. Porque se necesita allá afuera. Muchísimo. Sí, lo ocupamos. La industria del cine, cómo está agonizando. Sí, y vamos a crear la nuestra. Entonces, síganos en todas nuestras redes sociales, porque pues básicamente queremos mejorar el mundo y salvarlo. Entonces, agradecemos a César Grajales en los controles y Juan Carlos. ¿Qué dije? César Grajales en los controles, Juan Carlos Hernández en la producción de este programa. Señor Oscar. ¿Qué onda? El señor Álvaro. Gracias. Señor Said Tapia, muchísimas gracias. Síganos a Prometeo en todas nuestras redes. Sigan el trabajo del señor Fraser. Digo, ya lo han visto, muchos crecieron con él y se pelean con él también, así como de destruye mi infancia. Pues ahí está. Entonces, podríamos hablar de eso la próxima vez. Pero bueno. tal vez. ¿Qué otra cosa? Nada más. Creo que ya, ¿no? Sí. Terminamos. Sí. ¿Eso es todo? Wow. Terminamos. Vaya programa. Vaya. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios, los vamos a leer y contestar. Y compartan este programa con todos sus amigos. Los queremos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Pronto.